Muy buenas tardes, bienvenidos a Opiniones de la programación en español de su canal 17. Hoy, para sorpresa de ustedes, porque yo la estoy teniendo en este momento, vamos a tener un cubano que vive, como se decía en el pasado, por allá, por el final del mundo. Este cubano, Richard Morera, vive en Australia. Cuando lo vi hace un rato, que lo acabo de conocer, le dije, ¿cómo un cubano, con otra expresión muy nuestra, cómo un cubano se va a Australia? Así que, Richard, ¿qué hace un cubano en Australia? ¿Cómo un cubano se va para Australia? Bueno, mano, por la lucha que tuve en Cuba, pues decidí... ¿Eras activista pro democracia? Sí, activista de derechos humanos en Cuba. Y decidí, por motivo de la represión que existe contra nosotros dentro de Cuba, pues decidí salir ilegalmente en una balsa tratando de llegar a tierras americanas, tierras de libertad. Pero no pudo ser posible. Fui detenido en el medio del mar por el guardacosta americano y este me llevó, después de 2 entrevistas que tuve dentro de los guardacostas, pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió darme protección, enviarme a la base naval de Guantánamo. Esto fue en el 2015. Eso fue porque eras activista a favor de la Activista, democracia. sí, solamente, o sea, este programa es trabajado por el Departamento de Estado en conjunto con la IOM, Organización Internacional para la Migración. Me llevaron a la base naval de Guantánamo y no es que de la base te vayan a traer acá, pero te dan la opción de no regresar al país por el tema de no regresar a Cuba. De no regresar a Cuba, ajá. Y bueno, nada, pues llegó el momento, antes de yo salir había un grupo de cubanos que estaban allá también y fueron enviados a Canadá. Y después que salió ese grupo de cubanos, pues entonces el país que llegó, hay diferentes países, o sea, reasentan en diferentes países. España, varios países, Australia, Canadá, varios países. Un gran número de Son cubanos convenios que tiene la OIM. que tiene la OIM junto con no es Estados Unidos, no sino es Estados Unidos, sí, la OIM. la IOM. Permíteme, la OIM es una dependencia de Naciones Unidas que, como ustedes saben, se preocupa y atiende temas de migración. Pues ahí me trajeron, o sea, un funcionario australiano fue a hacernos una entrevista. Es como una entrevista como miedo creíble, ¿sabes? Para expresar que tú realmente tienes un miedo para regresar a tu país. Y recibí la protección del gobierno australiano. Gracias a hoy en día vivo felizmente en Australia. Allá cuando llegué solo, no tenía nadie. Solamente un grupo de cubanos que estuvimos juntos por 1 año y 3 meses en la base naval de Guantánamo y llegamos allá. ¿Fueron varios los que llegaron? Sí, fueron 9 personas, incluyendo 2 niños. Y cuando llegamos allí, pues allí nos estaba esperando una compañía como que, por decirlo así, de patrocinio, que nos atendía a nosotros. Una ONG que ajá, patrocina a la persona. que nos patrocina, no a todos los inmigrantes como es lógico. Y pues nos estaban esperando en el aeropuerto. Cuando llegamos allá, nos montaron en una guaguita y nos llevaron a las casas donde nosotros íbamos a vivir. O sea, esas casas se las dan temporalmente. Esas casas, sí, el gobierno australiano te renta esa casa a un precio un poquito bajo, incluso te ayuda con la renta. Eso es por el primer tiempo, ¿ok? O sea, el gobierno cubano te financia en alguna medida. El gobierno australiano. Australiano. El gobierno cubano. Cubano, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué tomé? Pues entonces sí, cuando llegamos ahí, incluso teníamos la casa que nosotros llegamos, esto todo fue, por decirlo así, regalado. O sea, la casa estaba totalmente amueblada, todas las necesidades que tiene una casa, cama. Y ustedes podían vivir todo, en esa casa indefinidamente. Indefinidamente. Hasta que, bueno, pues como yo que conocí a mi esposa, que ella era, en ese momento era estudiante en Australia. Ella es de Barcelona, España.
una gran mujer a la cual admiro, quiero y le doy gracias a muchas Eso es un cosas privilegio. porque un privilegio tener la esposa que tengo hoy, Ana Belén Narro Delgado. Y ahí nos conocimos y bueno, ya, como es normal, una pareja, pues dejamos ese lugar, esa casa como tal, y nos fuimos a vivir juntos porque en esa casa vivíamos dos personas, yo y otro de los cubanos que había ido conmigo había Pero lo que viajado. quisiera destacar para enfatizar antes de ir a la sociedad australiana como tal, porque este programa se llama Opiniones y para mí es muy importante que tú nos des tu opinión sobre la vida en Australia. Quisiera destacar, el gobierno australiano pagaba todas esas cosas, usted no tenía que pagar nada. Parte o sea, el gobierno australiano nos ayudaba. Regalado, tú sabes que en ningún país capitalista nada es regalado. No, es Eso que sale del bolsillo de las personas. Pero hay un plan muy, 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 muy bueno que para una persona que llega a un país, que no conoce a nadie, que prácticamente no hablas el idioma, te da una ayuda. A nosotros, o sea, cada 15 días nos ponían una cierta cantidad de dinero en las cuentas de banco de nosotros para nosotros suplir, o sea, pagar el tema de electricidad, renta, la parte que nos tocaba pagar de la renta y transporte y demás, ¿entiendes? Eso, la comida. Eso cuando empiezas a trabajar desaparece. Eso es un programa de ayuda que actualmente yo llevo 9 años en Australia. Si mañana yo pierdo mi trabajo por cualquier motivo, yo voy a la oficina de gobierno y esa misma ayuda que yo recibí el primer día cuando yo pisé Australia, esa misma ayuda yo vuelvo a recogerla. Se O sea, repite. me la vuelven a hacer otra vez. Hasta tanto, el gobierno australiano me ayuda a conseguir trabajo en caso de que yo no pueda conseguir ninguno. Hay muchas agencias como Salvation Army y otras agencias más que se dedican a ayudarte, prepararte. Mi primera licencia de camión, en mi caso yo manejo camión en Australia. Camiones pesados, camiones grandes. Sí, camiones grandes. En ese momento, esa compañía, Salvation Army, fue la que me pagó la licencia para yo sacar mi licencia de camión y la de forklift. O sea, en español montacarga. Sí, el montecarga. Y te va preparando para tú salir adelante en el país donde estabas. Y una cosa graciosa, por así decirlo, cuando yo salí de Cuba yo no hablaba inglés, nada. Llegué a la base naval de Guantánamo, fue mi primer choque con el inglés. Y ahí, bueno, aprendí a decir las palabras, o sea, hablar el inglés americano. Y yo aprendí a decir, por ejemplo, how are you? Y cuando llegué a Australia yo pensé que sabía hablar inglés. Ahí es el inglés. Definitivamente no, nada que ver una cosa con la otra. No es lo mismo que yo llegue y te diga, how are you, Conso? A que yo llegue y te diga, hello, man, how are you? ¿Cómo? Eso mismo. Y te estoy diciendo lo mismo. Hello, mate, how are you? So, hello, mate, how are you? Es como un Dialecto. Es como un dialecto. O sea, no todo el mundo lo habla así. Déjame, porque sí quiero. Hay personas que, tú sabes, Que lo hablan bien. que lo hablan bien, pero cuando ya tú te empiezas a relacionar en el trabajo, es algo normal que no estén en tanta formalidad a la hora de hablar y se usa eso así. Cuando yo tropecé por primera vez en mi trabajo, aquello fue terrible. Yo dije, yo no sé hablar inglés. Y explícame cómo es la vida en términos generales. Cuando un hombre o una mujer se levantan en Australia, ¿cómo es su contacto con el resto de la sociedad? ¿Cómo es llegar a una cafetería? Cuando tú te levantas todos los días en Australia, o sea, normalmente los niños a la escuela, cuando llegas a la escuela, los niños, la seguridad que hay. ¿Hay seguridad en el país? ¿Hay mucha Eso. policía? Mira, yo en 9 años que tengo en Australia, me paró la policía una sola vez nada más. Todo lo demás es base de cámara. Y el orden que hay es tanto que te brinda una seguridad que tú a cualquier hora puedes salir a la calle.
3 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde. Hay poca delincuencia. En el tema de la delincuencia, la hay, porque en todos los países del mundo existe la delincuencia, existe la droga, existe, eso no te puedo decir porque existe, eso no se puede tapar con un dedo. Pero es un poquito más controlada. Es un poquito más controlada. ¿Y el trato de la policía? El trato de la policía, el día que a mí me da gracia, porque uno viene de Cuba. Tú sabes, que la policía te mete miedo nada más que de verla. Una persona nada más que tú sabes, de la sociedad normal cubana, no en este caso como activista de derechos humanos en Cuba, que sabemos que es en contra de la dictadura. Una persona normal, tú sabes, tiene esa rencilla porque no es el mismo trato. Cuando a mí me paró ese policía esa madrugada, yo iba para mi trabajo, fue a una semana o algo así, 2 semanas, no, te miento, fue como al mes que ya yo empecé a trabajar, de eso te voy a contar después. Fue al mes que salí con el carro, yo no entendía, a mí me regalaron un señor que vive en Australia, un cubano, que vivía cerca de mi casa, nos conocíamos y eso. Cuando llegué ahí, él me regaló un carro. Y me dijo, mira Richard, para que, tú sabes, salgas adelante, porque aquí sin un carro no eres nadie. Necesitas tener algo para tú moverte rápido, y así vas a tener más rápido el trabajo. Pues se le había vencido la registración, o sea, la placa estaba vencida. Y yo no me había dado cuenta, no tenía Sí, no tenía esa experiencia, ese conocimiento. Y el policía me paró. Yo quisiera que tuvieras con el amor que ese hombre te trató tan grande que ese policía me puso la multa y yo quedé como si... Tú querías pagar 3 multas. Yo le decía, muchísimas gracias. Yo le expliqué, entre mi inglés, yo le expliqué, le dije, primera vez en la vida que un policía me pone una multa y yo le digo gracias por el trato que me diste. Porque es totalmente diferente, José. Totalmente. Ahí la policía es una persona que, como normal, común y corriente, es la autoridad, representa la ley, impone la ley, pero de eso se basa la sociedad de un país, ¿entiendes? De la ley. Tiene que haber ley y orden. Tiene que haber ley y orden. Pero es la amabilidad con la que ese policía llegó a mí. Y yo le dije, yo no sé, es una cosa. Y dice, sí, mira, yo sé que tú no sabes, aquí estoy viendo que tú llegaste hace poco, pero es la ley. Y el no conocimiento de la ley no te exonera de culpa. Yo tengo que multarte. Y yo, haz tu trabajo. Richard, y cuando llegaste a tu trabajo por primera vez, en el desarrollo, el ambiente social, con la gente que convivías que no eran cubanos, ¿cómo fue eso? ¿Te aceptaron? ¿Te sentiste discriminado? En ningún momento. En ningún momento. Australia tiene una cosa que cuando, o sea, esas personas, con la que tú convives constantemente, que al final se convierte en casi tu familia, porque pasas más tiempo en el trabajo que en la casa, con el tema del inglés, la comunicación, que es lo más esencial en ese lugar. El australiano tiene una cosa. Si tú no entiendes, this is the table, pero tú no entendiste, él te dice, repeat, table. Él te ayuda a que tú salgas adelante. Hay personas... Por supuesto, como en todas partes. Me pasó, para no hacer el cuento tan largo, esa persona no me entendía lo que yo le decía, yo no entendía lo que él me decía, y trató de usar bullying, riéndose, burlándose de mí, y perdió su trabajo en ese momento. La manager de la tienda le dijo... Tú estabas llegando arriba. Y él era empleado ya de tiempo. Él era empleado de tiempo y yo recién había empezado, llevaba 1 año en Australia y tú sabes, estaba ese trance que uno tiene que empezar a esforzarse para hablar y tratar de entender. Entonces, esa persona, como lo hay en todas partes del mundo, yo realmente no quise que él perdiera el trabajo. En la discusión que nosotros tuvimos dentro de la oficina con la manager, que no es discusión, sino abordando todo lo que había pasado con esa persona. Sí. Cuando la manager le dice, no, tú te tienes que ir ya, hoy es tu último día de trabajo, le dije, no, ese no es mi objetivo, no. Él tiene una familia que mantener. Lo que pasó, pasó y ya. Pero ella me dijo, no, Richard, yo no puedo permitir que una persona, porque pasó contigo, que eres un trabajador y todo se queda aquí adentro, pero si pasa con un cliente, ¿qué es lo que pasa? ¿Entiendes? Entonces,
Yeah, what? Así. Las relaciones sociales son positivas, o sea, no. Mira, cuando yo llegué, en el lugar donde yo llegué, eso era un suburbio un poquito... Primero, dinos tu ciudad, ¿en qué ciudad estás? Yo estoy en el estado de Queensland, en Brisbane. O sea, se escribe Brisbane, pero se Eso pronuncia está en la parte de Brisbane. Australia más próxima a Estados Unidos, o sea, en la costa este. En la costa este. En la costa este, casi que en medio ahí. Cerca, o sea, ahí, casi que en medio de la parte de Australia. Un clima bien tropical, parecido a Cuba, un poquito más alto. Este mismo año nosotros tuvimos temperatura hasta de 43 grados en el verano. Recuerda que estamos por debajo. O sea, cuando ustedes están aquí celebrando 31 con frío, yo estoy celebrando 31, te puedo decir, en una piscina porque es verano allá, ¿entiendes? Es todo diferente. Sí, Son- sí, sí, sí. Incluyendo 14 Estamos en horas. hemisferios diferentes. 14 horas de diferencia tenemos en lo que es el horario. Es un clima tropical, es todo. De hecho, la mayor comunidad de cubanos que hay es ahí. Hay muchos cubanos allá. Sí, bastante. Bastante cubanos. Están hay. organizados como sociedad, como grupo, o cada uno está por su cuenta. No, cada uno está por su cuenta, pero mira, como el mismo tema del 11J, cuando pasaron las manifestaciones del 11J en Cuba, todo el cubano se reunió, por lo menos de esa ciudad. Se reunieron. Todo. Fuimos al frente del parlamento que existe en la ciudad donde vivo y sin permiso, sin nada. Incluso teníamos que pedir permiso para hacer eso, no pedimos permiso. Simplemente fuimos para allá y nos reunimos y llegamos allí y lo hicimos. Y aún sin tener permiso vino la policía, nosotros estábamos en la misma avenida A protegerlos. y vino la policía a protegernos, compadre. Es increíble aquello. Yo, la primera manifestación que estaba en un país libre, como tal, una manifestación como tal, en la calle, fue esa. Y cuando yo vi venir la policía, como te dije anteriormente, te queda ese resentimiento de la policía en Cuba y yo... Increíble oír cuando ese policía llegó donde estaba yo y me dijo, mira, aquí están en la misma avenida. Y esta no es la entrada principal del Parlamento. La entrada principal está aquí al doblar. O sea, la policía te orientó. Me orientó en vez... Y nosotros no teníamos permiso para hacer eso. O sea, tú te quedas así, tú dices, pero... Wow. Tú sabes, el cambio y nada, nos reunimos todos. Es una comunidad bien grande. Nos reunimos ese día y lo hicimos. Sacamos la cara por nuestro pueblo. O sea, gritamos por nuestro pueblo. ¿Han creado algún tipo de sociedad para mantener contacto o algo de eso? Antes existía en grupo. Australia. Yo conocí un señor cubano que vivió en Australia muchos años. Desgraciadamente perdí contacto con él. Era una persona que en aquellos tiempos era mucho mayor que yo, o sea que tal vez ya haya desaparecido. Pero ellos tenían una organización de cubanos en Australia aparentemente bastante fuerte, que se reunían y de vez en cuando realizaban actividades, cosa que no es rara porque cuando yo trabajé en Radio Martí, vi la gran cantidad de cubanos que vivían en diferentes países europeos que estaban organizados para expresarse y manifestarse en contra del régimen castrista. Allá nosotros sí, muchas veces nos reunimos, nos vamos a un parque o no sé, nos reunimos como cubanos. Sociedad como tal así no la hay, pero a la hora de reunirnos nos vamos para allá y algunas veces mucho, otras veces poco, pero Como lo en todas hacemos. partes. Por ejemplo, a raíz de una marcha por las víctimas Del comunismo, del comunismo que se realizó aquí en Miami, que fue mundial. fue mundial. Nosotros lo hicimos en Australia también. Primera vez en la vida, en la historia de la Embajada de Cuba en Australia. Primera vez en la vida que se le hacía una manifestación delante de esa embajada. ¿Fueron a Canberra? A Canberra. En la Ustedes zona, están lejos de Canberra. Eso sí, eso está como a 12 horas manejando sin parar. Están lejos de Canberra. Y no hubo cerco, no hubo nada. La hicimos. Fuimos para allá. Algunos de la ciudad de Sydney, o sea, nos encontramos en Sydney y de ahí entonces bajamos para... Dicen que Sydney es una ciudad preciosa. Preciosa. Aquí en Miami me parece que estoy manejando en Sydney. Ya te digo, el tráfico es terrible. Una ciudad bellísima. La Opera House,
el History Bridge, muchas cosas hermosas que hay en Sydney, pero la vida ahí es muy... A mí no me gustaría vivir ahí. ¿Cuántos días llevas en Miami? En Miami llegué el día 28 de marzo por la mañana. Te pregunto, ¿has podido establecer algún nivel de comparación entre la vida en Estados Unidos, hablando de Miami, Ajá. y la vida en Australia? ¿Qué comparación puedes establecer? Lo que más extrañaba es estar entre cubanos, así como, tú sabes, la sociedad. Esto, en Miami es como si fuera Cuba, ¿entiendes? Y te sientes como en casa. Esto no lo hay, esto que yo estoy viviendo ahora mismo. Pero pelo a pelo, como Conocer- decimos los cubanos, pelo a pelo. Bueno, Olvídate de la comunidad cubana. ¿Vendrías a vivir a Miami o No. prefieres seguir viviendo en Australia? no, yo prefiero seguir viviendo en Australia. Lo que es que ya me he adaptado. O sea, yo 9 años en Australia. No, ya y has descrito un país muy bueno. Yo te digo, Australia yo no tengo queja ninguna. Ninguna. Aquí para buscar un trabajo te matas. En Australia tú sales y tienes, si eres una persona preparada, tienes opciones de trabajo. Tienes opciones de trabajo. Por donde quieras. ¿Y los impuestos cómo te tratan? Un poquito altos. Ahí sí es a correr, ¿no? Sí, ahí es un poquito alto. El nivel de vida de Australia es un poquito alto. Es un poquito alto, pero se gana, o sea, puedes gana lo vivir, suficiente. Puedes vivir como una persona. Puedes vivir como una persona. Yo tengo mi casa, yo vivo solo en una casa de 3 cuartos con mi familia. Tengo mi esposa y 2 nenes. Y mi esposa trabaja, yo trabajo. Y con esto nos da, mira, Sí, han podido dar un viaje largo hemos- con una hemos- familia grande. hemos tenido la posibilidad por el trabajo, ¿entiendes? Si tú te planteas algo en Australia, de una, lo haces. Lo que quieras. Lo que quieras. Yo cuando llegué, ahora mismo yo pasé un curso de seguridad que el gobierno australiano me pagó. Yo no tuve que pagar eso. Todo inmigrante que llega a Australia, el gobierno le paga un título. O sea, ¿qué tú quieres ser? Pintor, yo te lo pago. ¿Tú quieres ser electricista? Yo te lo pago. Lo que quieras, que tú quieras ser, el gobierno te paga eso como una opción para que tú salgas adelante, como ya había reiterado. Y el gobierno me pagó eso y ya tengo la opción, ¿entiendes? Tengo un trabajo por la mañana y un part-time por la tarde. Ya te digo, con un trabajo a mí y mi esposa nos da para vivir. Queremos un segundo trabajo, lo hacemos para un motivo de tener un poco más de desenvolvimiento, comodidad, sí. de comodidad económica. Y trabajo de chofer de camión por la mañana, seguridad, security por la tarde. ¿Y largos tramos tiene que manejar o trabajar? No. Brisbane es una ciudad, por lo menos donde vivo yo, es bien asequible para el manejo. No son largos tramos de manejo como tal, ¿entiendes? Y por las tardes entonces, o los fines de semana, pues agarramos el bote, salimos, damos una vuelta y es así, hermano, es así. Yo te digo, no vengo a Miami a vivir. ¿Te sientes realizado en Australia? Me siento realizado en Australia, pero me siento realizado hoy al estar pisando la tierra del verdadero exilio cubano. Conocer personas como usted, tenerlas aquí sentadas delante, con una historia tan grande que nos llena a nosotros, por lo menos a mí, de placer, nos dan más fuerza para salir adelante, hermano. La casa del preso, todos esos viejitos que lucharon en nuestra Cuba y todos los hermanos demás que verdaderamente me han dado una grata bienvenida aquí a Miami de visita, pero bueno, una grata bienvenida. Y me voy súper contento, me voy de verdad súper contento, porque mi objetivo era llegar aquí, conocer, ver a mi familia que hacía 9 años que no la puedo ver. Desgraciadamente tengo a mi mamá en Cuba todavía y bueno, ya tú sabes cómo son las cosas en la Cuba de hoy.
ya desgraciadamente terminando el programa, me decías que la emigración es bien recibida en Australia. Sí, es muy bien apoyada, muy bien recibida, pero muy selectiva. O sea, ellos se toman el derecho de dejar entrar a quien les dé la gana. Quien ellos quieran. Desgraciadamente es Ellos así. tienen campos de refugiados ahí Sí. en Australia. Sí, ellos tienen muchos campos de refugiados. Muchos Ando asiáticos. una película por ahí también de No, lo que no es la he la... visto. Sí, No la he ando una visto. película. Después que me acuerde te digo el nombre. Por favor. Ando una película de los campos de Australia. Hay de campos, yo sé inmigrantes. que hay campos porque lo he leído en muchas ocasiones. Hay campos Oh, de refugiados bastante grandes y Bastante. algunos dicen que el trato no es el mejor. sí, sí. En la película se echaba o sea, Se dice muestra. Es una película basada en hechos reales. Ahí se dice. Ahí tú ves qué cosa es lo que pasa en los campos de Australia. Es bien selectiva, pero por eso es que tenemos la seguridad que tenemos ahí. Y Yo, la por lo menos, posición miro del eso. gobierno australiano siempre ha sido muy firme en contra de la lucha del comunismo o de cualquier desvío de la democracia. Allí recientemente nosotros hicimos las elecciones por el mayor de la ciudad, el city council y demás. Y una gracia porque cuando voy a hacer la línea para votar, tú sabes, siempre llegan repartiéndote. Y llegó el partido Green en mayor y no sé qué. Y bueno, yo le dije, no, lo mío siempre es para la derecha. A mí no me manda a estar inflando globos, que yo vengo de un país donde verdaderamente donde ese se sabe cuento qué nos cosa- comió Donde ese cuento nos comió por 65 años, a mí no me va a volver a y comer. sigue comiendo al pueblo cubano. Y sigue comiendo el pueblo cubano. Desgraciadamente, ojalá hasta el cansancio vamos a seguir luchando por Cuba libre hasta que podamos regresar y ya que ese pueblo deje de sufrir todas las barbaridades que Que sufre. así sea, amigo mío, que así sea. Desgraciadamente, Richard, hemos llegado al final del programa. Ya, no hay problema. Sigue disfrutando la libertad y tus derechos ciudadanos en Australia, en cualquier lugar del En mundo. cualquier lugar del mundo. Síguelo disfrutando y me alegra mucho que hayas podido recuperar tu vida Sí, a plenitud, formar mi familia. que es hayas la formado más- tu más- familia y que puedas viajar, que puedas conocer, que puedas ampliar tus expectativas y que puedas comparar. Así mismo. Y sobre todo, poder seguir luchando en un país con libertad por nuestra Cuba libre. Muchísimas gracias, Richard. No, Muchas gracias a gracias. usted por tener... Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros este espacio de tiempo y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta la próxima semana. Gracias.